Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver una configuración que tienen las listas y biblioteca, que es el historial de versiones. En algunos casos el historial de versiones ya viene ya activado, en otros casos nosotros tenemos que ir a la misma lista y poder activar esa opción. Para ello vamos a la parte superior, la tuerquita de configuraciones y en la configuración de la lista. Y en la parte de configuración general tenemos la segunda opción, configuración de versiones. En esta parte tenemos tres secciones, que es aprobación de una modificación, el historial de versiones y la seguridad de borrador de elemento. Como les comenté, en algunos casos, como en el mío ya viene activado el historial de versiones, en el caso de que no quiero que se almacene información de los cambios realizados, pongo en no, pero en este caso voy a agregar en sí. En caso esté en no, el, luego de que apliquen esta modificación de no a sí, recién va a empezar el versionamiento en el 1.0. Luego nos pide el número de versiones que vamos a almacenar. Si yo quiero guardar sin ingresar esos datos, me va a decir que tengo que ingresar un número de 1 a 50.000. Con lo cual nos indica que 50.000 es el número máximo de versiones que debemos de ingresar. En este caso voy a ingresar 50 versiones, número 50, voy a agregar, voy a aceptar los cambios, voy a la lista. Para ello ya he ingresado ya algunas modificaciones en esta lista para poder ver el historial de versiones. Para poder ingresar y ver todas las modificaciones que se han hecho, vamos en los tres puntos del elemento o en los tres puntos de la barra de navegación. En cualquiera de los dos casos se puede visualizar el historial de versiones. Y aquí nos va a generar una versión por cada cambio que se haya realizado en esta lista. Y nos muestra también un detalle de cuáles fueron los cambios que se han realizado. Si tenemos mucha información, ya sea en columna, si hemos modificado 5 columnas, nos va a mostrar los cambios de las 5 columnas que están aquí. En este caso solamente modifiqué el título, nada más, por eso nos muestra uno. Si en caso hubiera modificado más columnas, me mostraría el detalle hasta máximo 10 columnas. Y si hemos modificado más de 10 columnas, supongamos 20, 30 columnas, podemos ver todo el detalle aquí en la flechita y con la opción ver. Y nos va a mostrar todo el detalle que podemos necesitar a la mano. Por ejemplo, en este voy a ingresar la versión 34 y aquí me daría toda la información que se ha modificado en ese registro. En este caso solamente tenemos dos campos, por eso solamente muestra información de esos dos campos. Regresamos al historial de versiones y directamente de aquí podemos restaurar alguna versión que deseamos recuperar esa información. Y al momento de restaurar una versión no quiere decir que voy a regresar a esa versión. Supongamos, si estoy en la versión 36 y restauro la versión 31, no quiere decir que nuevamente se va a ir la 31 y nuevamente se va a generar la 32, 33, sino que restauro la 31 y en automático se convierte en una versión nueva, que en este caso sería la 37. Voy a restaurar esa versión y vemos que se crea una nueva versión, que en este caso es la 37, con los mismos datos que recuperamos de la versión 31. Además también nos muestra la información de cuándo se efectuó la modificación, la fecha de la modificación y por qué usuario fue modificado. Cerramos el panel de historial de versiones. Vamos nuevamente a la configuración de la lista e ingresamos a la configuración de versiones. Y vamos a ver una opción más, que es la aprobación de los cambios. Es decir, cada vez que se efectúe una modificación en un registro,
se tenga que aprobar para que todos los usuarios puedan visualizar ese elemento. Es decir, mientras que no se apruebe ese cambio, los demás miembros que visualizan los elementos de la lista solamente pueden ver la última versión aprobada, no el último cambio realizado. Si ponemos en sí, vemos que también nos habilita la tercera sección, que es la seguridad de borrador de elemento, donde nos da la opción de quién puede ver los borradores, es decir, los cambios realizados que no han sido aprobados. Donde nos da cualquier usuario que pueda leer elementos, los usuarios que pueden editar los elementos, o los usuarios que pueden aprobar elementos y el autor del elemento. Es decir, los aprobadores y el usuario que creó el elemento. Por lo cual seleccionamos en aceptar. Y aquí un punto importante es cuando habilitamos la opción de aprobación de cambios, nos genera dos vistas adicionales. La vista por defecto, que son todos los elementos, donde muestra toda la información que se han agregado es la información de vista de mis envíos, y la vista de aprobar o rechazar elementos. Para ello vamos nuevamente a ingresar la información de la lista y vemos que también se agregó un campo adicional de estado de aprobación, donde vemos que cuando agregan por primera vez esta opción, todos los estados de los registros están en aprobado. Como yo he estado haciendo algunas pruebas, algunos registros están en espera porque he hecho algunas modificaciones. Si ingresamos al detalle o el historial de versiones del registro 2, por ejemplo, vemos que en su versión 1, vemos que el estado de aprobación está en aprobado. Y luego de que yo hice una modificación, vemos que está en espera de aprobación en ese registro. Ok. Vamos con el último registro que tenemos, mejor dicho, el primer registro, que es el ítem 00100, que vemos que está en estado aprobado. Si yo realizo una modificación, edito el elemento, vemos que ese campo de estado de aprobación no lo puedo modificar manualmente aquí, sino que en automático cuando yo realice una modificación, cambia el estado en espera. Y para yo poder aprobar ese cambio y se pueda publicar para todos los usuarios, lo que tengo que hacer es seleccionar, ir a los 3 puntos del registro, en la opción de más tengo la opción de aprobar o rechazar, y aquí vemos que está la opción de pendiente, que quiere decir que está en proceso. Lo cambio al estado aprobado y aquí puedo ingresar un comentario opcional de por qué se aprobó o por qué se rechazó el elemento. Denle un guión, simplemente es opcional, no es obligatorio, y pongo en aceptar. Y en automático el estado de aprobación se cambia a aprobado. Y si vamos nuevamente al historial de versiones, vemos que cuando yo realizo un cambio, se genera una nueva versión, en este caso fue la 38. Y adicionalmente vemos que dice que esta es la última versión aprobada actual. Vamos a realizar un nuevo cambio. En este caso en el campo detalle. Si yo voy al historial de versiones, me dice que la última versión aprobada es la 38 y luego de eso tengo la versión 39, que es la última modificación que hice, pero se guarda como un borrador, no como una versión ya aprobada. Ahora notemos, voy a probar el elemento y vemos que la versión aprobada actual se va a ir a la 39, por encima de la 39. Ok, aprobamos. Ahora vamos al
historial de versiones. Y ahora vemos que sí, efectivamente, está la versión aprobada actual encima de la 39, que nos indica que la 39 es la versión final, que está publicada para todos los usuarios.